Anticipamos, en la semana nos contactamos con una de las grandes novedades que tiene el mundo del trabajo y de la producción de los trabajadores, que ha sido en el último tiempo el Instituto Estadístico de los Trabajadores. Déjenme contarles que el instituto está creado por el Centro de Innovación de los Trabajadores, que supo inaugurar ahí en la calle Sarmiento el emporio casi del compañero Víctor Santamaría, con el edificio de obra social, la UMET, el Citra y más cosas que se van agregando. Es importante invertir y construir. Los saludamos de acá de Incorregibles a Víctor. El Citra, bueno, y un conjunto de sindicatos, ¿no? De gremios, de en realidad las confederales, digamos, ¿no? La CGT y la CTA, con una gran cantidad de gremios, aportan información y ahí se produce entre bimestral y trimestralmente el índice estadístico de trabajadores, que no solamente mide la inflación, aunque también. Pero vamos a conocer un poco, para no anticiparnos, desde la palabra de uno de sus referentes, Daniel Steingart, de qué se trata el Citra y cómo se trabaja el IET en este caso. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá Daniel Steingart está hablando. Bueno, un gusto poder hablar con ustedes. Lamento no poder estar haciendo la conversación en directo, así que bueno, les grabo este mensaje. Les cuento, bueno, el IET es el Instituto Estadístico de los Trabajadores. Es como el nombre lo dice, un instituto que surge con el objetivo de poder generar estadísticas confiables para el movimiento obrero organizado y forman parte de un acuerdo tripartito con la UMET, que es la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo, y el Citra, que es el Centro de Innovación de los Trabajadores, que a su vez el Citra tiene un convenio con el CONICET, y además los distintos sindicatos que forman parte, digamos, de que apoyan al IET, tanto al IET como al Citra como a la UMET, que es una universidad que se creó en el año 2010, impulsada por el movimiento obrero y en particular por el sindicato del SUTER, que es el que conduce Víctor Santamaría, que es el de los encargados de edificios. Bueno, en mayo, mejor dicho, en julio sacamos los primeros datos de inflación del movimiento obrero correspondientes al mes de mayo, y desde entonces empezamos a sacarlo con periodicidad mensual. Tenemos originalmente los datos del IET tomaban mayormente fuentes secundarias, como eran las estadísticas de la ciudad de Buenos Aires y las de la provincia de San Luis. Lo que se hizo fue reponderar los distintos bienes y servicios que tiene la canasta en función de lo que es la canasta específica de los asalariados registrados, los asalariados registrados son aquellos a quienes el movimiento obrero supone que representa, y a su vez distinguimos al interior de los asalariados registrados por estratos de ingresos. ¿Sí? La canasta que tiene el 10% más rico es muy diferente a la que tiene el 10% más pobre. Por ejemplo, los hogares de mayores ingresos consumen mucho más servicios como turismo, educación privada, salud privada o el automóvil propio, en tanto que la de los ingresos más bajos consumen mayormente alimentos y servicios públicos como luz, gas, agua y transporte público. Esto es un valor agregado muy importante que tiene la información que genera el IET, porque la inflación no siempre es simétrica para los distintos deciles de ingresos. Cuando digo decil me refiero a se llama decil a cuando uno divide a todos los hogares en 10 partes iguales. El decil 1 son el 10% de menores ingresos, el decil 10 es el 10% de mayores ingresos, el decil 9 es el de mayores ingresos después del decil 10, digamos, y así sucesivamente. Bueno, ahí presentando básicamente, digamos, la información de cómo se elabora y el proyecto. Vamos a escuchar la segunda parte, no sin antes comentar qué se decía en la semana en la presentación. Pedro Guaseisko, titular, o uno de los referentes de la CTA, titular del Sindicato Neumático. Estamos participando de diferentes centrales y el aporte de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la UMET, que es iniciativa del sindicato que lidera Santamaría, es fundamental y muy importante para poder desarrollar este trabajo que se viene haciendo en forma sistemática y se convirtió en referencia clara para el conjunto de los que opinan en cuestiones económicas, sociales y demás. Por su parte, Nicolás Trota, el rector de la UMED, decía: la construcción de la información que hace nuestro instituto consideramos que es fundamental para que cada organización sindical pueda defender a los trabajadores que representa, en el desafío de consolidar la capacidad de compra del salario en este año tan complejo, en una inflación que, como muestran nuestros técnicos, no se ha desacelerado. Todo lo contrario, ha aumentado fuertemente.
Escuchamos entonces de la mano de Daniel la segunda parte del informe sobre el IET del Citra. Bueno, entonces como le decía, las canastas de los trabajadores no son homogéneas y son muy diferentes según el estrato de ingresos. Y este año una de las cosas que estuvimos viendo fue que la inflación ha sido muy asimétrica. Nosotros en la última medición, que es la que publicamos anteayer, nos dio a nivel interanual 41,1% para el conjunto de los asalariados registrados, pero alrededor del 47% para el 10% de menores ingresos y poquito más del 37% para el 10% de mayores ingresos. ¿Por qué se generan estos 10 puntos de diferencia entre los deciles más bajos y los deciles más altos? Por justamente el impacto asimétrico que tuvo la suba de los servicios públicos, ¿sí? Como la luz, el agua, el gas y el transporte público tienen un peso mucho más importante en la canasta de los hogares más pobres que los hogares más ricos, digamos, quiero decir con esto que los hogares más pobres gastan una parte mucho más importante de su ingreso en este tipo de servicios respecto a lo que ocurre con los hogares más ricos. Obviamente, como luz, agua, transporte público y luz, agua, gas y transporte público subieron muy por encima de los precios, arriba del 100% en todos los casos, el impacto fue mucho más grande en los hogares de menores ingresos. Por eso es que tenemos esta diferencia tan grande, ¿sí? Ahora bien, lo que tiene que ver con la inflación de noviembre a nivel mensual fue del 1,6%, muy parecida a la que se venía manejando en distintas consultoras, que venían dando entre 1,5 y 2. La forma que tenemos actualmente en los últimos meses de obtener precios es mediante un sistema de relevamiento online de precios que se capturan 170.000 precios por día, de 326 rubros de la canasta. Esto nos permite contemplar alrededor del 80% de la canasta de los trabajadores. El 20% restante se utiliza con fuentes secundarias, digamos. Ahí tenemos que seguir recurriendo a datos de, por ejemplo, la Dirección de Estadística de Buenos Aires o de la Dirección de Estadística de San Luis, por ejemplo, que tiene que ver con datos de expensas, por ejemplo, que eso no lo podemos relevar online como si uno puede relevar precios de alimentos o precios de electrónica o precios de indumentaria. Así que, bueno, espero que les haya servido un poquito lo que les conté. Lamento no haber podido tener la entrevista en vivo y bueno, esperemos la próxima poder hablar un poco más en directo y no con un mensaje grabado. Así que bueno, un abrazo. Daniel Stenger, quien se disculpó de antemano, tuvo que viajar a Uruguay, por eso no estuvo. También agradecemos a Mariano de Miguel, quien también estaba afuera, fin de semana largo, sabemos que es complicado. Básicamente, para hacer el balance, creo que es sumamente positivo esto, no solamente por lo complejo que ha sido las discusiones sobre el INDEC y junto a los trabajadores, ¿no?, los estadísticos del INDEC durante los años del kirchnerismo, sino también no solamente porque todo lo que implique producción y capacitación y en todo caso formación desde el costado de los trabajadores es interesante, sino que es una herramienta fundamental a la hora de las paritarias. Lo que dice este índice, y sobre todo con las categorías que incorpora, no solamente alimentación, escuchamos vestido, expensas, digamos, ¿no?, y una cuestión federal, no solamente Buenos Aires, sino también San Luis, es una herramienta fundamental de cara a lo que es siempre el inicio de la negociación colectiva. Totalmente, sobre todo también entender que hay otros índices dando vuelta, como por ejemplo el del FIEL, de la Fundación de Investigadores Económicas Latinoamericanas, que sí, no es para nada, tiene esa visión como la tiene el IET, mismo es financiado por muchas empresas multinacionales, que dijo que se necesitan 11.894 pesos en la capital federal para no ser pobre. Una familia tipo, ¿no? Claro. Padre, madre, hijo, hija de edad escolar. Y bueno, los índices de alguna manera dan en relación a lo que es la canasta básica alimentaria, que es lo que mide la indigencia, y la canasta básica total, que es lo que mide la línea de la pobreza. Y también un comunicado de octubre, del 31 al 31 de octubre, sí, de ATE-INDEC, de la Comisión Interna de INDEC de ATE, sí, dijeron que para no ser pobre es más todavía, es 20.875,66 pesos al 31 de octubre. Se compone el costo de la canasta básica alimentaria de indigencia, 6.575,26, y a eso se le suma otros bienes y consumos mínimos, 14.300 pesos. Casi 2 lucas más de lo que presentaban en los proyectos de ley de emergencia social. Exactamente. 2 lucas y pico.